Muy buenas tardes a todos y todas. Iniciamos el reporte del día 26 de julio del año 2021. Casos nuevos registrados en las últimas 24 horas producto de la pandemia COVID-19 en nuestra región de los lagos, 68. Desglosados de la siguiente manera. Puerto Montt 16, Calbuco 4, Cochamó sin caso, Fresia 3, Frutillar 2, Los Muermos sin caso, Yanquihue sin caso, Maullín sin caso, Puerto Varas 3. Total de casos nuevos, provincia de Yanquihue 28. Castro 5, Ancud sin caso, Chonchi 2, Curacao Vélez sin caso, Dalcahue 1, Puqueldón 1, Keilen sin caso, Quellón 2, Kemchi sin caso, Quinchao sin caso. Total de casos nuevos, provincia de Chiloé 11. Osorno 21, Puerto Octay 1, Purranque 3, Puyehue 1, Río Negro 2, San Juan de la Costa sin caso, San Pablo sin caso, provincia de Osorno, total 28 casos nuevos. Chaitén sin caso, Futaleufú sin caso, Gualeguay sin caso, Palena 1, total de casos nuevos, provincia de Palena 1. Ningún caso fuera de la región, total regional 68. Casos activos en la región de los lagos, 480, desglosados de la siguiente manera. Puerto Montt 130, Calbuco 15, Cochamó sin caso, Fresia 12, Frutillar 11, Los Muermos 3, Yanquihue 14, Maullín 5, Puerto Varas 26. Total de casos activos, provincia de Yanquihue 216. Castro 34, Ancud 9, Chonchi 9, Curacao Vélez sin caso, Dalcahue 8, Puqueldón 1, Keilen 4, Quellón 19, Kemchi 1, Quinchao 1. Total de casos activos, provincia de Chiloé 86. Osorno 100, Puerto Octay 4, Purranque 10, Puyehue 8, Río Negro 16, San Juan de la Costa 3, San Pablo 4. Total de casos activos, provincia de Osorno, 145. Chaitén 1, Futaleufú 2, Gualeguay 5, Palena 11. Total de casos activos, provincia de Palena, 19, 14 fuera de nuestra región. Total regional de casos activos, 480. En cuanto a fallecidos, registramos en nuestro sistema 4 nuevas defunciones con residencia en nuestra región. Una en Osorno, una en Puyehue, una en Fresia y una en Yanquihue. En cuanto al plan paso a paso, debemos señalar lo siguiente. Ancud pasa de fase 3 a fase 4, Puqueldón de fase 2 a fase 3, Kemchi de fase 3 a fase 4, Puyehue de fase 2 a fase 3, San Juan de la Costa de fase 2 a fase 3. Esta situación nos tiene muy contentos, dado que en nuestra región hoy día no tenemos comunas en fase 1 y en fase 2. Sabemos que hay algunas que están en fase 3 que están a puertas de pasar a fase 4, así que por un lado felicitamos a toda nuestra comunidad y aquellos que todavía quieren pasar a fase 4 les pedimos un poco de paciencia y que sigan haciendo los esfuerzos sanitarios que ustedes ya también conocen. En relación a residencia sanitaria, de 520 cupos posibles, tenemos a la fecha 179 disponibles, lo que nos da un 51,1% de disponibilidad. En cuanto a PCR, de 3.773 realizados en la región las últimas 24 horas, tenemos un 1,8% de positividad. 2.093 realizados en la provincia de Yanquihue y Chiloé, con un 1,4% de positividad. En Osorno, 1.150, con un 2,3% de positividad. En Chiloé, 530, con un 2,2% de positividad. La situación epidemiológica hoy día en nuestra región es bastante buena, como señalamos hace un rato atrás, y esperamos que esto se continúe manteniendo. Es importante señalar que esto fundamentalmente es resultado también del comportamiento sanitario. Si bien es cierto, hemos visto nuestros negocios abiertos, la gastronomía funcionando, lo cual nos alegra muchísimo, parte importante de que no haya un retroceso en las próximas semanas
tiene que ver con el adecuado autocuidado sanitario, que es el que le pedimos a toda nuestra comunidad. Para contarnos respecto a la red asistencial, dejamos acá al doctor Jorge Tagle, director del Servicio de Salud de Reloncaví. Gracias, Seremi. Muy buenas tardes. Bueno, en el día de hoy, la red integrada de la 10ª región mantiene una tendencia a la disminución de personas que están hospitalizadas en los distintos establecimientos de la red público-privada, de tal manera que en el día de hoy tenemos 178 personas hospitalizadas por COVID-19, de las cuales 46 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y de ellas 35 requieren ventilación mecánica invasiva, que como pueden observar en la curva que tenemos en el gráfico, la totalidad de los establecimientos de hospitalización por COVID-19 va a la disminución y en punteado los pacientes que requieren camas UCI. Respecto a la capacidad de la red asistencial en el día de hoy, podemos informar que tenemos un 13% de disponibilidad de camas UCI. Eso quiere decir que de las 129 que tenemos hoy día habilitadas, tenemos 17 disponibles. Y de los ventiladores mecánicos habilitados tenemos un 55% de disponibilidad, es decir, 71 ventiladores mecánicos invasivos disponibles. Muchas gracias. En cuanto al proceso de vacunación a nivel nacional, tenemos ya un total de primeras dosis administradas de 12.608.360, que representa un avance en primeras dosis de nuestro público objetivo y además de dosis única de un 86,3%. Tenemos en segundas dosis un total de 11.501.874 y en dosis única de 503.069. Esto configura a nivel nacional cobertura completa de vacunación de un 79%. En cuanto a la situación en nuestra región de los lagos, tenemos un total de primeras dosis de 584.686 dosis administradas, que configura ya un 89,8% de vacunación de nuestro público objetivo. En segundas dosis tenemos un total de 534.033 y en dosis única de 34.039. Esto ya constituye un avance de cobertura completa de vacunación, con ambas dosis cuando corresponde, de un 82,5%, situación que nos tiene tremendamente contentos. Vuelvo a dejar con usted al doctor Tagle, ¿ya?, quien nos va a contar respecto a la situación, como ustedes ya se han anticipado durante el fin de semana, del brote que hoy día tenemos dentro de nuestro Hospital Puerto Montt con funcionarios y pacientes COVID-19. Bueno, en el día de hoy tenemos a la doctora Mónica Winkler, directora del Hospital de Puerto Montt, que va a poder dar los detalles del brote que ha sido manejado oportunamente por las autoridades del hospital. Hemos recibido la visita de la autoridad sanitaria, que está realizando la investigación, y evidentemente el llamado es a mantener las medidas de prevención, porque en realidad en todos los espacios y en todos los lugares el COVID-19 sigue estando presente, y por lo tanto es muy importante mantener todas las medidas de prevención para poder evitar contagio. Doctora Winkler. Casos confirmados de funcionarios. Esto comenzó el lunes 12 y finalmente al día de hoy tenemos 71 funcionarios COVID positivo, de los cuales 33 corresponden a un grupo de personas que trabajan en un sector del hospital que está en el servicio de medicina, en el ala sur, en un sector específico, y esto se conformó finalmente en un brote que también ha afectado a 24 pacientes probablemente. No tenemos certeza 100% que los pacientes hayan tenido una enfermedad nosocomial o que sea
un brote intrahospitalario necesariamente, pero la probabilidad es muy alta y dado eso, nosotros siempre en aras de la transparencia hemos informado oportunamente lo que está ocurriendo en el hospital y por supuesto hemos estado tomando todas las medidas del caso y en este momento sin duda está controlado y de hecho ya está en disminución. Les puedo en ese sentido aportar más información. Los funcionarios, estos 71 funcionarios, de los cuales 33 son del 5º piso a la sur, y los otros están todos vacunados salvo 4 funcionarios. Recordar que la vacuna no es obligatoria, pero hemos hecho un esfuerzo muy importante por vacunarnos todos. Respecto de los 24 pacientes, estaban también todos vacunados, salvo 2 y una persona con una sola dosis. Respecto de los pacientes, bueno, los funcionarios están todos en buenas condiciones, están aislados en sus domicilios, y también se generaron 16 contactos estrechos. Y respecto de los pacientes, estos 24 pacientes ya fueron dados de alta, 6 de ellos, a sus domicilios, a residencias sanitarias, a distintos lugares porque están en mejores condiciones y lamentablemente debemos informar que hay un fallecido. Este paciente de 74 años llegó en muy graves condiciones al hospital, en un coma hiperosmolar por diabetes. Ya en el hospital se había practicado antes un stent por una enfermedad coronaria severa, ingresó también por enfermedad coronaria, tenía un daño cognitivo y es posible que también estamos yo instruí una auditoría por todo esto obviamente, y se está evaluando si tenía síntomas respiratorios al ingreso o no, pero sí la PCR al ingreso fue negativa. Sí es cierto que nos ha ocurrido en muchas oportunidades que los pacientes ingresan con PCR negativa y nosotros hacemos seguimiento en el tiempo en pacientes muy graves y finalmente la PCR sí es positiva. Tomamos 3 PCR y también el escáner de tórax es muy importante para el diagnóstico. Hay otros 17 pacientes que en este momento hay una paciente en la UTI que está por su patología de base allí, y los otros 17 pacientes se encuentran en buenas condiciones generales. Ya fueron dados de alta 6 pacientes y tenemos, inicialmente se estableció 40 contactos estrechos, de los cuales ya 26 resultaron PCR negativos y 14 se mantienen hospitalizados en seguimiento en muy buenas condiciones. El hospital hace TTA permanentemente a los funcionarios y eso también permite que nosotros detectemos más casos. Y junto con el TTA tenemos un poli 24/7 que funciona en realidad de lunes a sábado y de muy fácil acceso para los funcionarios si es que están sintomáticos, y eso también hace que puedan acceder a diagnóstico de PCR en cuanto comienzan con los síntomas. Respecto a los pacientes en general, puedo decir que tenemos hoy día 82 pacientes hospitalizados, 42 en aislamiento, 15 en la UCI, 12 en ventilación mecánica, y que tenemos 5 camas UCI libres, 11%, y 5 camas UTI libres de las 58, 9%. Eso, estamos realizando por un lado una auditoría, por otro lado realizamos reuniones con todos los jefes de servicio
con todas las supervisores del hospital. Desde siempre se han disponibilizado todos los elementos de protección personal para los funcionarios y desde siempre hemos realizado muchas educaciones y fiscalizaciones para que se use correctamente tanto los elementos de protección personal como los espacios y el distanciamiento y el lavado de manos. Eso podría comunicar. Gracias, doctora Winkler. Hemos estado en el último tiempo fuera de lo que es la pandemia COVID, entregando una serie de información que va a ir apuntando, y lo vamos a hacer en los puntos de prensa futuros, respecto a cómo tener u obtener mejor salud. Ya vimos el tema dietético la vez pasada. En esta oportunidad, dado los diferentes temas, lo vamos a dejar postergado para nuestro punto de prensa el día jueves, pero sí queremos ver otro tema contingente. Voy a dejar con ustedes al doctor Vergara que nos cuente respecto al caso de una paciente con probable o posible fiebre Q. Sí, gracias, doctor. Efectivamente, como ya ha trascendido a través de los medios, tenemos que informar que dentro del sistema habitual de vigilancia epidemiológica, el día viernes 23 ingresó al Hospital Base Osorno una paciente de 28 años de edad, quien es estudiante de medicina veterinaria y quien ingresó con un cuadro muy grave de neumonía, cuya evolución incluso con una sepsis de origen pulmonar, un shock séptico de origen pulmonar, debió ser derivada a Santiago, a la clínica Las Condes, para que se le pueda practicar esta técnica que se llama ECMO. Dado las condiciones en las que la persona trabaja, obligatoriamente entonces, como lo mencioné, ingresa a nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, porque como ustedes saben, con el brote que se presentó en el año 2017, nosotros incorporamos esta enfermedad, es decir, activamos la vigilancia epidemiológica a esta enfermedad que desconocíamos previamente y que existía en la región. Esto fue una experiencia extremadamente interesante para la Seremi y fue una especie de preparación general para el enfrentamiento de enfermedades emergentes como esta. Entonces, en este momento la paciente se mantiene estable en una condición muy grave, sí, y se está estudiando porque, como lo señaló el doctor Caroca, no es un caso confirmado. Se están haciendo los estudios microbiológicos en el Instituto de Salud Pública a fin de determinar cuál puede ser el agente infeccioso involucrado en esta condición de esta enferma. Si bien es cierto, tomando en cuenta la experiencia del brote del 2017, corresponde plantear como una de las hipótesis la fiebre Q, aún no tenemos certeza al respecto. Muchas gracias, doctor Vergara. Pasamos inmediatamente a las preguntas. Radio Bio Bio de Puerto Montt. Bueno, primero, sin duda, lamentar la situación del hospital, además en el contexto en el que se da. Y mi primera pregunta va asociada a eso, Seremi. Se sabe que las condiciones de los establecimientos de salud es muy importante para determinar la fase, si se avanza, si se retrocede, ha sido siempre uno de los factores a considerar. El hecho de que se tenga hoy día este brote al interior del hospital de Puerto Montt podría significar que Puerto Montt, que hoy día está en fase 4, tenga que retroceder a raíz de esta situación puntual que se está viviendo. ¿Podría ser el día de mañana factor? Consultarle en relación con eso. Y también a la directora o al director del servicio, preguntarles cómo se puede señalar desde un punto de vista comunicacional que está ya circunscrito, que está controlada la situación. Si tuvimos el viernes 46 casos, ayer ya nos contaban que eran 54 y hoy día son 71. Es decir, desde esa perspectiva, ¿cómo se puede asegurar efectivamente que esto está circunscrito o que no va a seguir creciendo dentro de los próximos días? Porque a lo menos la tendencia y en las cifras así no ha sido. Y eso enlazarlo también, y ahí directamente a la doctora Winkler, en relación a que pueda entregarle, la están escuchando todos nuestros auditores, un mensaje a la comunidad apuntado específicamente hacia hoy día,
con este brote en ciernes, el hospital es seguro o no para la comunidad. Muchas gracias por la pregunta. Señalar lo siguiente, estos brotes, ¿ya? Y el seguimiento epidemiológico que se hace no es de 1, 2 o 3 días, ¿ya? Tenemos varios días, ¿ya?, en que han ido arrojando esto, y cuando ya se van juntando configura, digamos, la atención para justamente ir a intervenir en el hospital. Por lo tanto, de lo que hoy día tenemos diagnosticado, ya está, si podríamos decir, y vamos a hablar estratégicamente, repartido en lo ya informado en los días previos, ¿ya? Es decir, tenemos y seguimos teniendo, por ejemplo, hoy día en Puerto Montt una tasa de activos bastante baja, ¿ya? De hecho, los casos activos están bajo 500, que es una situación que sigue siendo muy buena. En cuanto al control, voy a dejar a la doctora Winkler que nos cuente las medidas, pero sí señalar lo siguiente, que hay algo que muchas veces hoy día por la costumbre pasa desapercibido, que es la estrategia TTA, que es testeo, trazabilidad y aislamiento. Y es lo mismo que se hizo en este caso, es decir, se hace un testeo de los pacientes, de los funcionarios. Ahí, sin lugar a dudas, van a haber algunos pacientes y funcionarios que no corresponden a un brote intrahospitalario, pero se testea todo. Lo que interesa es descubrirlo y diagnosticarlo rápidamente, para posteriormente realizar el aislamiento de esto. La manera es muy similar a lo que hacemos con las comunas o con las ciudades, pero esto ahora a una escala menor, que es intrahospitalaria. Dejo a la doctora Winkler. Sí. Para que se pase la palabra, para que quede muy claro. Entonces, ¿no debiera influir respecto de la fase en la cual se encuentra Puerto Montt? No debiera, en la medida de que de manera global, porque la fase no la determina el Hospital Puerto Montt con estos casos, ¿ya? Y ya el doctor Tagle nos contó la buena noticia de mayor disponibilidad de camas UCI. Recuerden ustedes que dentro de los parámetros que se toman, tenemos que tener un porcentaje de camas UCI sobre un 10%. Y hay algo que el doctor Tagle no señaló, pero que también es muy importante, es que hasta hace unos días atrás teníamos, haciendo un esfuerzo tremendo, sobre 135 camas UCI en la región, ¿ya? De hecho, llegamos a tener 136. Y hoy día tenemos 129, hemos podido disminuir un poco la cantidad de camas UCI, lo cual es más notorio y más meritorio el ya tener esta disponibilidad de camas UCI. Así que no debiera, pero el tema de la definición de paso y de fase no es de una institución, es decir, la situación de cuidado sanitario que venimos insistiendo es global para todo. Es decir, esta nueva apertura, si nosotros no nos cuidamos sanitariamente, vamos a tener más casos en distintas partes de nuestra comuna y podríamos retroceder, que es obviamente lo que no queremos. Doctora Winkler, ¿nos puede contar de las medidas prácticas que se están realizando o ya se están ejecutando en el hospital, por favor? Sí, quería apuntar que de las camas UCI totales de la región, el Hospital de Puerto Montt permanentemente aporta con aproximadamente el 40%. Y de las 22 camas UCI que nosotros teníamos inicialmente, hemos llegado hasta 53. Pero cuando estamos en condiciones de bajar un poco las camas UCI y reconvertirlas en camas de mediana complejidad y de UTI, podemos responder a la gran cantidad de pacientes que tenemos que requieren intervenciones quirúrgicas, tiempo sensible, GES, y a los pacientes médicos que no son COVID, que luego de 1 año y medio de pandemia están realmente tensionándonos de forma importante. Entonces, a pesar de hoy día el hospital, en vez de 53 camas UCI, tenemos 46, estamos con 11% de camas libres. Pero si el doctor Tagle nos indica deben aumentar camas UCI nuevamente, nosotros tenemos capacidad de responder rápidamente como lo hemos hecho en otras oportunidades. Respecto del brote, el brote está circunscrito porque se realiza toda la investigación epidemiológica. Y cuando uno tiene entonces el total de funcionarios, que son 33, más sus contactos estrechos, que son 16, y estos 24 pacientes, que son todos potencialmente
eventualmente parte del brote. No es categórico esto, pero nosotros, lo mismo ocurre con los 40 contactos estrechos. Nosotros, para poder ser muy rigurosos, se toma el N mayor. Y en ese sentido, poder darle la tranquilidad a las personas que se circunscribió a esto. Nosotros efectivamente hacemos TTA en el hospital permanentemente. Por lo tanto, por un lado, PCR a todos los pacientes que ingresan y luego TTA a todos los funcionarios en distintos momentos. Y en este caso en particular, en este brote, se le hizo TTA a todos los funcionarios y PCR y también TTA a todos los pacientes de todo ese sector y PCR también. Por lo tanto, sí debemos esperar que el brote esté circunscrito a lo que ya planteamos. Y tranquilidad, darle a las personas. Yo lo que pensaba es que la tranquilidad que nosotros podemos darle a las personas es que el hospital tiene 628 camas, tiene atenciones ambulatorias, aproximadamente 600 pacientes diarios, más todo lo que atendemos quirúrgico y hospitalizado. Y cuando hemos tenido este brote, que el anterior fue en junio del 2020, hace 1 año y 2 meses, nosotros hemos sido transparentes y en ambas oportunidades nosotros hemos informado a los medios, ¿no? Nosotros y informamos a los medios el trabajo que estamos realizando, que es, ok, apareció esto y se tomaron todas las medidas del caso para circunscribir esto y para que no afecte a más personas. Muchas gracias, doctora. Radio Sago. Radio Reloncaví. Radio Bio Bio de Osorno. Buenas tardes, Seremi. Hoy tenemos 2 preguntas asociadas a la pandemia. Respecto una al uso de mascarilla en recintos cerrados. ¿Están habilitados para bloquear el ingreso si no se cumple con un estándar de mascarilla, como el uso de aquellas, por ejemplo, que tienen un accesorio al costado que se dice es para respirar? Esto a raíz de la denuncia de un usuario de Consalud de Osorno, a quien indica se le impidió el acceso, considerando además todo esto que en su oportunidad el Ministerio de Salud incluso enseñó cómo hacer mascarillas. Y la otra tiene relación con una denuncia de transportistas que realizan el tramo Chile-Chile, quienes indican deben tomarse hasta 4 PCR a la semana para cumplir su recorrido. ¿Qué dicen? Se les está pidiendo un examen en la Patagonia, también en Zamoré. Indican que han pedido un cambio de hisopado al examen de saliva debido a efectos secundarios que les genera el PCR, donde ellos indican que en algunos casos terminan con inflamación nasal por la mala ejecución en este examen. ¿Y cómo se puede abordar este requerimiento? Gracias. Muchas gracias. Respecto al tema de mascarilla, el uso de la mascarilla ¿ya? Adecuado es aquel que permite que esté sellada toda la boca y toda la nariz. ¿Ya? Para que la mascarilla sea efectiva, el aire tiene que pasar a través de la mascarilla, no por las zonas perinasales o por las comisuras labiales o por abajo. Eso es muy importante tener presente. No existe, como podría ocurrir o alguien pensar, como estas salas para tabaco, una sala especial para estar sin mascarilla. ¿Ya? Y lo que sí hay, sobre todo en aquellas comunas que ya han avanzado, para el gremio gastronómico, la cocinería, un aforo ¿ya? Y una ventilación que permita minimizar los riesgos de estar sin mascarilla, que es lo que se hace para comer o almorzar o tomar un té. Y sí hemos señalado la importancia de que las personas que vayan a consumir o comer algo, hasta que no estén consumiendo, continúen ocupando mascarilla. Si eventualmente terminan de consumir, inmediatamente se coloquen la mascarilla. Todo esto para disminuir los riesgos. En cuanto al tema de los transportistas, yo estuve la semana pasada justamente en la frontera, en Cardenal Zamoré. Tuve la oportunidad de hablar con numerosos de estos transportistas.
la gran mayoría de los transportistas, yo diría que son de dos tipos. Uno, aquellos que vienen de Argentina, de Uruguay, de Buenos Aires, incluso de Brasil, que para poder salir, en este caso Argentina, y pasar a Chile, se les exige un PCR negativo, que es exactamente el mismo que pedimos nosotros también, pero nosotros por nuestra legislación y normativa, y para tratar de evitar, ustedes saben, la llegada de algunas variantes como el Delta, ¿ya? Nosotros en la frontera les tomamos test de antígeno, ¿ya? Es decir, sería una segunda toma probablemente en 3-4 días, ¿ya? La primera en Argentina y la segunda acá. En el caso de los transportistas chilenos, ¿ya? Que también lo vimos, ellos se toman un PCR en territorio nacional, estamos hablando en la 12ª región, para ocupar las carreteras argentinas, ¿ya? Y se les permita salir. Y al ingreso acá es exactamente lo mismo. Por Cardenal Zamoré tomamos nuevamente un test de antígeno. Yo sé que esto probablemente es molesto para la gran mayoría de los transportistas, ¿ya? Pero es una norma de seguridad que estamos obligados por ahora a tener y que es muy importante que se entienda de esa manera. Respecto a otro tema en cuanto a muestras, ¿ya? El Ministerio está viendo y validando, ¿ya? Algunas tomas de muestra, por ejemplo, solamente nasal, ¿ya? En el caso de la saliva, los resultados de la saliva o como muestra de saliva son inferiores al PCR y al test de antígeno nasofaringio. Esperamos en el breve plazo, una vez que estén los primeros resultados de estos estudios que se están haciendo, poder tener alguna opinión concreta respecto al hisopado nasal. Entendemos las molestias, pero esto va un poco por la seguridad de todo. Radio Chiloé. Chiloé News. Tampoco. Diario El Yanquihue. Diario El Yanquihue. Diario Austral. Radio Chaitén. Bueno, muchas gracias. Queremos desearle una buena semana. ¿Sí? Doctor, yo no estoy inscrita, Soledad Neira. Ah, hola Soledad, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Y quería ahondar un poco en el tema del brote. Y es hasta cuándo o en qué rango o en qué etapa de cuántos contagios, no sé cómo lo miden, se puede dar por superado esa situación en el hospital. Perfecto. Se requiere, recuerden ustedes que el aislamiento, ¿ya? Es de 11 días, ¿ya? Que es el periodo en el cual tenemos una certeza ya fundada, desde el punto de vista de las probabilidades, de que esa persona no es contagiante, ¿ya? Entonces aquí marca mucho el último caso. Y hay algo que dijo la doctora Winkler que es muy importante tener presente, ¿ya? Que aquí se actúa, podríamos decir, exageradamente. Es muy probable que algunos de estos casos no correspondan a un brote interno o del establecimiento, sino que simplemente basta hacer una matemática simple cuando estamos cerca del 2% positividad en nuestra población de que vamos a tener y hemos tenido casos, ¿ya? Yo diría que lo más importante es tranquilizar a la población que este brote se va a dar por superado solamente cuando tengamos una cantidad de días importante sin nuevos casos que desde el punto de vista epidemiológico y el estudio nos hagan de alguna manera prever que se deben a esto, porque en el hospital vamos a seguir recibiendo pacientes COVID, vamos a seguir teniendo pacientes que a lo mejor ingresan contaminados y que inicialmente su PCR da negativo. De hecho, el día de ayer no hubo ningún PCR positivo nuevo durante la tarde-noche, y salvo 2 pacientes que ingresaron por el servicio de urgencia, es decir, venían con el COVID desde afuera. Siendo muy estricto, esto no se va a dar por superado antes de a lo menos la próxima semana, ¿ya? Y probablemente estemos entre la próxima y la siguiente, va a depender de este último caso. Lo importante es que todo lo que hemos hecho y lo que ha hecho también el hospital se ha hecho de manera conjunta con la Seremi de Salud,
Estamos desde el jueves pasado, personalmente yo les he contado, el día viernes estuvimos con la directora analizando caso por caso. Fin de semana nuestros equipos estuvieron allá y acá lo más importante es controlar justamente este brote y que no se extienda. Tenemos también... Esa investigación epidemiológica que dijo la doctora Winkler, ¿a qué puede conducir? A ver, Yo puedo hablar. Tiene relación con el tema clínico y el tema de los pacientes, es clínico. Tiene relación con cuidar a los pacientes, sean estos funcionarios o sean pacientes hospitalizados. Pero además hay una auditoría clínica que tiene otra función y que busca responsabilidades en realidad. A nosotros nos parece que con todo lo que el hospital ha aportado para que los funcionarios cumplan con todas las indicaciones que todos ya conocemos, si claramente hay algún funcionario que en esta auditoría se establece que ha incumplido, tendremos que sancionarlo de alguna forma, porque realmente hemos sido majaderos durante 1 año y medio en cómo debemos cuidarnos. A mí me parece que una parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con que el hecho de que estemos prácticamente todos vacunados, lo que es maravilloso en Chile, pero nos lleva a la falsa seguridad de disminuir la sensación de riesgo, y el riesgo se mantiene. Y obviamente en un establecimiento de salud el riesgo es mayor que en la población general. Eso lo sabemos, en todo el mundo ha ocurrido así. Entonces, la percepción de riesgo es fundamental mantenerla, y por eso son dos cosas distintas. La investigación epidemiológica, todo el trabajo que se hace con el brote, que lo hace el equipo de infecciones intrahospitalarias del hospital, con el equipo de infectología y epidemiología, y otra cosa es la auditoría. Doctora, sí, gracias por aclarar, justo era lo que yo quería preguntar, pero además quería agregar, entonces, de esto que usted está diciendo, uno puede entender que ha habido también cierto relajo, a lo mejor, de las medidas preventivas entre los funcionarios. Eventualmente, en algunos casos, la investigación epidemiológica nos está dando luces respecto de algunos funcionarios, sí. Y eso se va a establecer exactamente quién, cómo, cuándo, dónde. Hemos, por ejemplo, podido ver que cuando los funcionarios a veces se reúnen fuera del establecimiento a fumar, se saca la mascarilla y están muy cerca. O, por ejemplo, en algún lugar pequeño y se sacan la mascarilla y toman café. El tema es que entonces tienen que mantener al menos 1 metro de distancia. Todos conocemos tan bien estas medidas ya. Entonces, efectivamente hay que ver qué ha ocurrido en ese sentido con algunos pocos. Tenemos 4.000 héroes de la pandemia, incluso 2 fallecidos. Pero hay algunas pocas personas que les cuesta entender. muchas Okay, gracias. doctora. Gracias, doctora Winkler. Sorno TV. Caroca, estamos aquí, chiloe.news, para poder hacer una pregunta, por favor. Acerca de la situación epidemiológica de Chiloé, Seremi, hoy día avanzan 3 comunas, 2 a fase 4, una Puqueldona a fase 3, pero todavía vemos un alto número de camas UCI y UTI, o sea, en UTI no hay ninguna cama disponible, en camas UCI hay 3 apenas. ¿A qué se puede atribuir eso? Bueno, lo habíamos preguntado antes, para hacer hincapié en lo de la vacunación, me imagino que se podría hacer algo ahí. Y lo que me gustaría saber es el panorama total de la isla grande de Chiloé, del archipiélago de Chiloé. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo le va? Efectivamente, hay comunas que avanzaron, como usted mencionó, y la situación es bastante buena en toda la región, por el momento, aunque hay algunas comunas que detuvieron la tendencia que habían exhibido al descenso de la pandemia. Por ejemplo, de las comunas del territorio por el que usted me pregunta, la comuna de Chonchi iba muy bien, pero detuvo y está en este momento en un nivel estable, alrededor de 10,7 casos por 100.000 habitantes. Ahora, por otro lado, la comuna de Keilen es la comuna que está en primer lugar de las 30 comunas de la región en términos de incidencia, y es una incidencia bastante alta comparada al comportamiento y al estado actual que exhiben la mayoría de las demás comunas de la región. Respecto de cómo esto se expresa en los casos graves y en los que requieren hospitalización, como usted sabe, siempre hay un desfase importante entre la incidencia de casos, que es la que damos cuenta en este momento, con el fenómeno de los casos graves, por ejemplo, es muy frecuente que el caso de una persona que permanece hospitalizada en realidad se inició semanas antes, y es simplemente lo tórpido de su evolución clínica la que determina que se mantenga ocupando una cama UCI incluso por periodos muy prolongados. Entonces, allí hay un desfase en que, si bien es cierto, la curva de hospitalización y gravedad tiende a ir por detrás de la curva de incidencia, pero a veces hay un desfase bien importante. Y por otra parte, hemos sido informados que en el escenario actual, en Castro, entiendo que hay algunas camas que se redestinaron, que se han disminuido. Probablemente el doctor Tagle, como coordinador de toda la red asistencial de la macroregión, de la región, puede referirse a ese tema. Bueno, respecto a la situación de las camas de la región y en particular a lo que se pregunta del hospital a los hospitales de Chiloé, el desafío para los equipos de salud no hay pausa ni descanso. El COVID-19 está disminuyendo gracias a la vacunación que estamos alcanzando. Las personas hospitalizadas por COVID-19 están disminuyendo, pero las necesidades de la población por los servicios de atención se mantienen, y eso hace que mantengamos esta red integrada de la 10ª región en pleno funcionamiento, coordinada, trabajando, de tal manera de poder dar respuesta a las necesidades de la población en cualquier punto de la red, ya sea en camas UCI, en camas UTI, por COVID o por no COVID. Así es que evidentemente es cierto, hay una tensión sobre camas UTI en el hospital de Castro, y es un fenómeno que estamos viendo en los distintos establecimientos porque, como digo, la situación sanitaria no nos permite ni pausa ni descanso, sino que al contrario tenemos que renovar energías, y aprovecho de enviar un saludo a todos los equipos de salud, porque el desafío continúa permanentemente, y el llamado a la población, en la medida que se puedan cuidar y vacunar, obviamente que nos ayuda a poder enfrentar todo lo que estamos viviendo. Muchas gracias, doctor Tagle. Bueno, queremos darle las gracias a todos los medios. ¿Sí? Perdón. Osorno TV Más. Sí, correcto. Buenas tardes, Seremi, a los demás participantes, mis colegas, y con el permiso precisamente de los colegas de los medios de comunicación, me gustaría cambiar un poquito de tema, y que no deja de ser de importancia respecto a este caso probable de fiebre Q, y cuya paciente tuvo que ser derivada a Santiago. Usted ya hizo una introducción que la paciente se mantiene estable dentro de la gravedad, pero me gustaría conocer un poco más sobre las acciones sanitarias que está desarrollando precisamente la Seremía de Salud acá en la región de los Lagos, con la empresa donde prestaba precisamente labor este estudiante de medicina veterinaria, porque, y esta es una pregunta también conjunta que va de la mano y que creo que el señor Vergara me podría ayudar o orientar, es una enfermedad zoonótica que puede tardar entre 2 a 3 semanas en incubarse. Entonces, si bien en este minuto hay un caso probable, ¿qué están haciendo para poder determinar si es que en este minuto no hay otras personas incubando esta patología? Gracias por la pregunta, muy buena.
Recordar que esta paciente llegó grave el día viernes en la tarde, ¿ya? Nosotros, en cuanto supimos de esta situación, tuvimos reuniones con gente del hospital, con gente nuestra, la Seremi, también en Osorno, lo mismo durante el fin de semana, ¿ya? Hemos recabado toda la información, además de la paciente, quien, como señalaba el doctor Vergara, está en la clínica Las Condes en ECMO, y que ha experimentado una leve mejoría dentro de su gravedad, ¿ya? Lo cual nos tiene contento por ella. Ahora, lo que usted señala es muy cierto. El día de hoy, durante el transcurso de la mañana, y todavía están allá, equipos de la Seremi de varias unidades. Estamos hablando del equipo de zoonosis, el equipo de uso, que es todo lo que tiene que ver con temas laborales, y nuestra unidad de epidemiología han ido justamente a este lugar a ver varias cosas. Uno, los protocolos que tienen. Dos, las condiciones sanitarias, ¿ya? Imperantes, aún sí no teniendo certeza de que sea fiebre Q, como señaló el doctor Vergara. Y esto en virtud de que no podemos esperar, ¿ya? Es preferible actuar exageradamente, ¿ya? Y esto va a redundar en un informe, en situaciones eventualmente correctivas, si es que están. Ahora, para tranquilidad de toda la comunidad, quiero señalar lo siguiente, y esto va a ser muy fácil de entender. El principal mecanismo para prevenir no solo este tipo de enfermedades como la fiebre Q, si es que fuese, ¿ya? Sino que otras como el anthrax y otras, es la utilización de la mascarilla, ¿ya? Una mascarilla de buena calidad, bien utilizada, el lavado de manos, ¿ya? O el ocupar alguna sustancia como alcohol gel, es lo que efectivamente nos protege en muchas instancias. Y acá el llamado, en una zona sobre todo como es la provincia de Osorno, eminentemente ganadera, ¿ya? Es que todo lo que tenga que ver con fluidos animales, ¿ya? La principal manera que tenemos de protegernos es la utilización de mascarilla y los temas sanitarios, que son muy parecidos a los del COVID. Así que nosotros esperamos en el transcurso del día o más tardar mañana ya tener un informe completo de nuestra gente justamente en el lugar de origen donde estaba trabajando este paciente. Remy, en la misma línea, en atención a que estamos hablando de predios ganaderos, por parte de la Seremía de Salud que usted representa, ¿hay algún tipo de coordinación, una triangulación de información con la Seremía de Agricultura, que también tiene parte en este tema? Sí, absolutamente. Va por dos carriles separados el SAC y nosotros. El SAC se preocupa de otras áreas y nosotros el tema sanitario. Esto lo conversamos también durante el fin de semana y lo que nos corresponde a nosotros es evaluar el tema sanitario e inmediatamente lo que nosotros eventualmente podamos detectar, sobre todo lo que tiene que ver con algunas cosas que podrían mejorarse. No solo nos corresponde el hacer estas acciones de mejora o el solicitarlo, sino que también informar en este caso al SAC. Correcto. La última pregunta, Seremi, con esto ya estoy terminando. De acuerdo al ordinario 4.359 del 9 de noviembre del año 2017, cuando se produjo el primer brote del fiebre precisamente acá en la provincia de Osorno, dentro de las medidas que se tomó a nivel ministerial fue emitir un documento denominado Recomendaciones de Manejo Clínico y Protocolo de Estudio de Laboratorio de Fiebre Q, que fue precisamente elaborado por el Ministerio en conjunto con otras entidades. Para ser más precisa, en el punto 4 de este documento se refiere al método de diagnóstico para infección aguda y donde se da cuenta que para confirmar la fiebre Q, y por eso la pregunta y la duda de por qué se ha tardado tanto en confirmar si es o no el contagio en esta joven, se da cuenta de que el método de testeo puede ser a través de PCR, que ya lo estamos tomando por COVID, pero también a través de serología, el IgM o el IgG, también un test de serología que está disponible producto de esta pandemia. Entonces, primero la pregunta, ¿por qué tanto se ha demorado en este caso confirmar o descartar este contagio? Y si es que se va a aplicar rápidamente a los trabajadores. Es muy interesante su pregunta porque
Cuando hablamos de PCR o IgG o IgM, no estamos hablando de un test o de una molécula, estamos hablando de una técnica, ¿ya? PCR es una técnica que se puede utilizar para determinar diferentes cosas, pero hay que tener justamente el kit para cada una de esas diferentes cosas. No es que exista un PCR universal que nos determine, por ejemplo, tuberculosis, virus Hanta, que nos determine virus COVID, fiebre Q, etc. Hay que por cada uno de esos tener un test, ¿ya? Por tantas bacterias o virus nosotros tengamos. Ahora, en el país la gran mayoría de la concentración de todos los test de enfermedades emergentes o enfermedades que otros llaman raras están en el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Y lo que se hizo fue enviar muestras al Instituto de Salud Pública, ¿ya? Donde se procesan. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Es, frente a cualquier sospecha, ¿ya? Actuar, como señalé hace un rato atrás, exageradamente. Es decir, se está actuando la Seremi Salud como si fuera fiebre Q, aunque no tengamos la confirmación. Fantástico si no es, ¿ya? Y es otro tipo de patología. Es por eso que están nuestros equipos allá justamente viendo que esté todo en orden y aquello que no esté, poder cautelar lo que se cambie. Ahora, ¿por qué no tiene sentido, ¿ya? el testear a todas las personas? Primero que nada porque es una técnica bastante más compleja para el caso de la fiebre Q, ¿ya? Con un rendimiento bastante más bajo, ¿ya? En un concepto epidemiológico, cuando las prevalencias son muy bajas. Yo sé que a veces es difícil entender, pero cuando las prevalencias son bajas, ¿ya? Los valores predictivos de los exámenes son muy bajos, casi inservibles. Es por eso que en el caso del COVID, el PCR funciona tan bien, porque la prevalencia es alta. Es decir, cuando hoy día decimos que tenemos un 2, un 3% positividad, es porque hay mucha prevalencia en la población de esta enfermedad. Y eso hace que los valores predictivos mejoren. Es por eso que no tiene mucho sentido testear a toda una población, a diferencia de lo que sí ocurre con el virus COVID. Ahora, yo espero hoy día en la tarde o más tardar mañana poder tener ya la respuesta del Instituto de Salud Pública, ¿ya? Para aclarar de qué se podría tratar. Muchísimas gracias. Porque muchas gracias a ti por la pregunta, nos permitió aclarar. Espero que se haya entendido el tema técnico, que no es fácil de explicar. Quiero agradecerles a todos la asistencia, les deseo una muy buena semana y nos vemos el próximo jueves.